2024 en su primer mes, enero. Esto nos marca una tendencia no solo de reflexión, también de mucha expectativa como ciudadanía. La pregunta es, ¿aprendimos o estamos aprendiendo? ¿Realmente queremos lograr los resultados esperados con base al imaginario de todo el pueblo guatemalteco, en los resultados positivos que necesitamos en muchas asignaturas pendientes? Debemos no solo reflexionar, también accionar en democracia. Es importante tener en cuenta que no se trata solo de elegir a los funcionarios. No debemos de ir a las urnas nada más. También una fiscalización constante es parte de nuestra responsabilidad. Después de esta breve reflexión, que la verdad se queda muy corta con respecto a la realidad de lo que tenemos que enfrentar en el país, esta amada tierra del Quetzal, les doy la bienvenida. Soy Susana Morazán y hoy tenemos un nuevo 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe una mujer valiente, aguerrida y que ya desde hace tiempo en las redes sociales nos muestra su trabajo y que en esta oportunidad nos da el permiso de poder conversar de una forma distinta. Y yo en lo particular les digo, me encantan los jocotes en miel. ¿Y por qué lo menciono? Porque ella nació en la aldea Los Jocotes, allá en Zacapa. Y es un gusto que hoy nos acompañe en 360 Andrea Villagrán. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que un gusto estar compartiendo con todos ustedes y muy emocionada de estar en tu programa. Desde hace mucho tiempo, mi querida, hay muchas personas que están cansadas, ya me incluyo, de que la política sea sucia, decía yo al inicio del editorial, pero realmente la política no es sucia. Son algunos o algunas que han hecho de esto una forma corrupta de lucrarse. De niña, ¿qué pensabas tú del país? Pues no te digo de la política porque realmente pues uno de niño, o al menos que de verdad hayas tenido un ejemplo de personas que hayan estado inmersas al 100% en la política, puedes empezar a tener como una realidad. Pero, ¿qué pensabas tú de tu país, de Guatemala, la tierra que te vio nacer allá en Zacapa? ¿Sí es la aldea Los Jocotes donde naciste? Sí, yo nací en la aldea Los Jocotes en Zacapa y justamente eso es parte de las motivaciones del por qué me involucro en política. Yo nací en esta aldea de que tiene muchas limitaciones de acceso a muchos servicios. De muy chiquita migré a la ciudad capital y eso me hizo pues reflexionar sobre las diferencias de la escasez que había en la aldea versus la ciudad capital en Guatemala, ¿verdad? Ver que mi familia en Zacapa pues no tenía las mejores condiciones de salud, de educación, mientras que yo en la capital sí las tenía, y eso es justamente algo que me motiva. Al final decido participar en política justamente como tratar de cambiar, aportar a cambiar algo que no estaba bien. Algo que a mí en lo personal me decía mucho de chiquita es que tenía un tío que me decía que había nacido con una estrella en la frente. ¿Así? Porque me iba bien. O sea, me decía, es que lograste, pues siempre has sacado buenas notas, luego en la universidad, era muy aplicada. Logros. Sí, fui presidenta de la Facultad de Política. Así estaba leyendo. Entonces siempre tenía como grandes logros y me decían, no, pues tienes una estrella en la frente. Y al final no era esa estrella en la frente. Para mí era muy fuerte decir que me dijeran eso porque lo que para mí eran privilegios no deberían de ser eso, deberían de ser garantía y derechos para todas y todos. Todos, sin distinción. El acceso a educación de calidad pues no debería de ser ningún privilegio. Tuviste que enfrentarte a dos realidades que, a pesar que estamos dentro de un mismo país, es algo muy marcado. Y no solamente en aquel entonces, tú eras muy joven, no pasarás de los... Tengo 32. 30 años, 32 años. Te ves muy bien. Gracias. Si regresamos en el tiempo, realmente esa realidad a la fecha no ha cambiado mucho. ¿Qué fue para ti ver estas dos realidades a pesar de que estábamos dentro de un mismo territorio en cuanto a la migración del interior del país a la capital, que son muchas las personas que lo hacen para poder salir adelante, estudiar y encontrar un trabajo digno? Pues justamente era esto de que los privilegios de los que decían, bueno, tú tuviste acceso a universidad, tenés acceso a nivel avanzado, incluso yo tengo una maestría, todas estas cuestiones como privilegios que yo veía, pues tenía que ponerlos al servicio de los demás.
y sobre todo pues para mi familia, digamos, pero no solo pensando en eso, sino que en todas las personas que vemos que día a día se tienen que ir del país. La mitad de mi familia, que originaria de Zacapa, pues vive en Estados Unidos justamente porque no tenían oportunidades laborales y que ahora en Estados Unidos pues son grandes empresarios, se han desarrollado muy bien, y así hay miles y millones, diría yo, de guatemaltecos que no han encontrado esas oportunidades. Entonces, cuando decido participar en política es eso, es involucrarme, ver de qué forma puedo aportar a cambiar la forma en cómo se está viendo el sistema, y por eso también decido estudiar ciencia política, ver de qué manera puedo aportar, ¿verdad? De cualquier espacio, siempre tuve alguna inquietud, estuve en voluntariados, siempre en obras de servicio social, estuve en Techo para mi País, por ejemplo, estuve en varios colectivos, eso me llevó a trabajar colectivamente en la universidad, en el movimiento estudiantil, tratar de mover la conciencia de lo que ocurría en el ámbito político y tratar de despertar también en los compañeros, estudiantes, también estas situaciones y empujar juntos. ¿A quién le atribuyes este despertar en ti? Porque realmente nosotros quisiéramos que esa conciencia y esa forma de pensar y de accionar en la vida lo tuviesen todos nuestros jóvenes, nuestros niños, que siempre he dicho que no son el futuro del país, son el presente, y por eso tenemos que ocuparnos de ellos. ¿Cuál crees que fue el elemento diferenciador en tu mente, en la inteligencia emocional aplicada, para poder ir por el camino correcto y llegar hasta donde estás hoy? Que eres una de las diputadas que se reconoce no solo la presentación de varias iniciativas en favor de nosotras las mujeres, que es un sector, y no quiero victimizarlos, pero es un sector que ha sido olvidado y que muchas veces se ha tomado en cuenta, entre comillas, pero ya a la hora de accionar tenemos muchas leyes que están ahí solamente de adorno. Claro, bueno, yo diría que son varias cosas, realmente, desde ese contraste de dónde nací, cómo nací. Yo diría que para mí mi familia es algo que nos marca a todos, creo yo, ¿verdad? En mi caso, pues mi mamá, la familia de mi mamá tenía 10 hermanos, solo crecieron, digamos, a mediana edad, tal vez 5, el resto falleció por razones que no sabemos de muy chiquitos, probablemente por cuestiones de desnutrición, por enfermedades que no fueron atendidas. Y eso era algo que me generaba mucho ruido, el pensar porque no tenían acceso a salud, no tenían acceso a una comunidad que estaba alejada del centro y que nunca tuvieron servicios de salud, y por lo tanto pues fallecieron muchos de mis tíos a muy corta edad, muy bebés. Entonces esas cuestiones de desnutrición pegan muy fuerte, el saber que solamente el hecho de no tener estos accesos, estas garantías mínimas cambia completamente tu vida. Y en mi caso yo estaba teniendo la oportunidad de desarrollarme con mejores condiciones y por lo tanto pues tenía que dar más de mí. Luego, cuando decido estudiar ciencia política, creo que esto pasa en muchas casas, en las sobremesas, de que la familia trata de resolver el país y todos los domingos en las tardes se solucionan los problemas. Somos todólogos los guatemaltecos, siempre tenemos la solución y decimos qué es lo que se tiene que hacer y lo que no. ¿Y a ti cómo te iba? No, pues yo me escuchaba todas las conversaciones. Ajá. Y yo decía, no, pues sí, hay que hacer algo en Guatemala, hay que participar. Y decía, pero al final, si nosotros dejamos que solo la gente incorrecta, la gente que quiere hacer las cosas mal, que quiere robar, está ahí adentro, no vamos a cambiar nada. Y cuando yo decido empezar a participar en política, uno de mis compañeros y compañeras me decían, no te metas a política, es que eso es sucio, te puedes corromper. Pero lo que yo te decía, pero si no nos metemos, si no nos involucramos, si no decidimos participar, le estamos dejando un camino, bandeja de plata y libre a aquellos que quieran aprovecharse del país, que es lo que hemos visto. Pero mira, Andrea, yo he pensado también que más allá de eso, tenemos que hacerlo respaldados por un gran equipo. Y esto significa no el de Team Marín, ¿verdad? No al azar. Realmente tenemos que involucrarnos, pero acompañados de gente preparada. Y más allá de la parte académica, que es sumamente importante, y yo no quiero decir ni demeritar a la gente empírica, porque yo fui una de ellas, pero se llega al punto de entender que la certificación de tus conocimientos deben de estar presentes. Y en una administración pública realmente esto es indispensable. Para ti, ¿qué ha significado el trabajar? Porque te he visto muy de la mano con varios del partido de Semilla, Samuel y muchas otras personas, y se nota la sinergia y la actitud que tienen y sobre todo el compromiso.
Pero mira, para mí trabajar con el equipo de Semilla ha sido de lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Yo siempre ando con una sonrisa, pero es porque me siento muy feliz de estar con un grupo de gente, de compañeras y compañeros que nos une la convicción de que ese futuro mejor sí es posible, de que sí tenemos claro el proyecto político, de que sí sabemos que al final a lo que nos aferramos es a nuestros principios, a nuestros valores, que a pesar de que puedan haber alrededor, porque la política hay de todo, ¿verdad? Sí, no es color de rosa. Y demás. Estamos claros en nuestros principios y no nos vamos a vender, no nos vamos a dejar involucrar por estas cuestiones porque tenemos la claridad. En el caso de Samuel, bueno, a él lo conocí ya desde la universidad, cuando era presidente en la Facultad de Economía, yo era presidenta de la Facultad de Políticas, entonces tenemos pues ahí una historia. ¿Cómo eran de estudiantes ustedes? Pues la verdad es que muy parecidos a lo que estamos ahora y eso es muy, muy bonito de verlo porque sabemos que no cambiamos en temas de nuestros principios, seguimos con la misma claridad, quizás pues con mucha más formación, con mucha más preparación en muchos términos, ver el crecimiento profesional y político que ha tenido Samuel, por ejemplo, es impresionante también, pero saber que en esencia seguimos siendo aquellos jóvenes que nos involucrábamos y queríamos posicionamientos, que tratábamos de articular a los movimientos estudiantiles de diferentes universidades, creo que es algo muy positivo, se mantiene el sentimiento de genuino que al final mantenemos hasta ahora. Y así hay otras compañeras y compañeros del movimiento Semilla que también cuentan con esa esencia y que también han estado en otros espacios. Entonces, para mí, estar en este partido político me es muy satisfactorio porque sé que estoy trabajando con gente que comparte la convicción y los principios al igual que yo. Y cuéntame una cosa. En el 2017 fue que entraste al Congreso de la República, una de las más jóvenes, ¿no? De las diputadas, una gran responsabilidad por delante y además también me imagino orgullo no solamente para tu familia, también para los de Zacapa, allá en la aldea donde se te vio nacer, donde creciste y te desarrollaste. Estuviste en 2 partidos antes de Semilla. ¿Por qué esa decisión? Para conocerte un poco más. Porque solo voy a abrir un paréntesis, me decía alguien, pero Susana, vas a entrevistarla y ella estuvo en otros 2 partidos. Y bueno, yo hacía la analogía como que hay gente que sí, conoce a una persona y se casa con esa persona, pero bueno, uno tiene que conocer y si no va con los principios, con las ideas, pues uno se da la oportunidad con alguien más. ¿Podríamos decir que esto fue lo que pasó? ¿Te has casado ahora con el partido Semilla? Bueno, yo estoy súper feliz de estar en Semilla, la verdad. Pero bueno, sí, yo inicié con el partido Todos. En 2000, más o menos 15, el partido me invita a participar, sabe la trayectoria de liderazgo estudiantil que yo tengo en la universidad. Yo trabajaba en la Universidad de Landívar, también como auxiliar de investigación, y para mí era muy frustrante estar haciendo informes, investigaciones, que hablaban sobre cómo resolver los problemas en el país, pero que éramos ignorados por quienes tomaban al final las decisiones. En 2015 pues llegan a buscar los partidos políticos, porque ya vienen las elecciones, a buscar ciertos liderazgos, yo diría que ellos para legitimarse, la verdad. Y yo decido participar en el partido político, en este caso Todos, que era la primera vez que participaba, era un partido social cristiano, centro derecha, me invitan a participar y ahí es donde yo cuento esto de que mis amigos me decían, no te metas a política porque es sucia. Pero yo estaba un poco frustrada de que la realidad no cambiaba y que teníamos que involucrarnos, que teníamos que participar para empezar a cambiar las cosas. Así que yo decido participar, no participo en una casilla alta de estas privilegiadas que entran rápido en el sistema electoral y partidos políticos, sino que yo pues participé para aprender cómo funcionaba el sistema de partidos políticos, cómo era esto de la acción política y pues no resultó electa. Y bueno, el partido me dice, nos vemos en 4 años. ¿Y cómo te sentiste? No, la verdad es que me sentí muy mal porque yo quería seguir trabajando con las juventudes, quería trabajar en la Secretaría de la Mujer, quería seguir aportando y pues el partido me dijo, no, pues en 4 años otra vez en las elecciones te vemos otra vez. Claro, tus intenciones eran genuinas, no era por un puesto de elección popular, si no se podía, pero querías seguir creciendo, construir. Sí. Claro. Como politóloga tengo claro que si queremos una ciudadanía, si queremos mejorar las condiciones del país, tenemos que tener partidos institucionales que de verdad representen los intereses de la población. Entonces, bueno, me dicen, nos vemos en 4 años y hay un desapego total. Luego, pues por condiciones del destino, pero sobre todo de lucha contra la corrupción, yo manifestando en las plazas en 2015,
luego en 2017, por casos de corrupción, los diputados que iban encabezando el listado en el que yo había participado tienen que salirse. El primero pues tiene un caso de corrupción y tiene que solventar su situación jurídica, y el que le tocaba asumir la curul, que era la tercera casilla, no tenía finiquito porque estaba involucrado en un caso de transurbano de corrupción de la UNE. Entonces pues sale, y resulta que en la lista llegaba mi nombre, o sea, era la única que no tenía ninguna tacha. Y así es como yo asumo un 5 de septiembre de 2017. Y ese día me tenían que juramentar porque tenían que conocer el antejuicio en contra de Jimmy Morales, el presidente en aquel entonces, y yo voto a favor de quitarle la inmunidad. Y eso para el partido significó el acabose con ellos, ¿verdad? Me separaron del partido, ahí empezó la pelea, ellos no podían creer que yo estaba votando de esa forma. Y bueno, una serie de votaciones posteriores, yo me aferro mucho a mis principios. En Aguas Revueltas pues decido apegarme bastante, muy férrea con la lucha contra la corrupción, y pues el partido me saca. Y por eso es que yo te daba el calificativo de aguerrida, porque a esa edad, y hay que decirlo también siendo mujer, que es bastante difícil desenvolvernos en muchas áreas, en la parte profesional, que tú hayas tomado esa decisión y hayas sido fiel a tus convicciones, independientemente de si la gente que nos está viendo estaba de acuerdo o no con esta decisión que tú tomaste. Yo creo que al final hay que ser fieles a lo que tenemos como principios, como valores, y que tú estabas consciente que no estabas representándote a ti, estabas representando a nuestra gente. Total. Y posteriormente sucede algo parecido, que es en el siguiente proceso electoral, el Partido Bienestar Nacional me invita a participar con ellos. Me dicen, mira, necesitamos liderazgos, es un partido totalmente nuevo, te damos todas las posibilidades de trabajar. Ahí participó en la casilla número 1, un partido muy, muy nuevo. Dijimos, bueno, vamos a intentar con una plataforma de mujeres y de juventud en la que yo ya había pues construido el cierto liderazgo, participo, y el 13 de enero, un día gano, ¿verdad? Gano el proceso electoral, y el 13 de enero, un día antes de tomar posesión, me expulsa porque yo me niego a votar por la planilla de junta directiva que iba liderada por Alan Rodríguez con Yamatei. Entonces, pues yo digo que no iba a votar por eso. Entonces el secretario general del partido decide expulsarme y me expulsa. Entonces yo ya tenía una carta antes de tomar posesión que yo ya no era parte de ese partido. Y así me ha pasado, porque al final no son partidos políticos reales, eran únicamente cartones que utilizan para vehículos electorales para poder llegar, y cuando uno lo que quiere hacer es construir partido político. Luego, en este proceso electoral reciente, yo ya había decidido no participar, porque eso de estar naufragando como barco solo en el Congreso realmente no tenía mucho sentido para mí. Yo tenía la claridad de lo que estaba haciendo, a favor de quienes estaba yo trabajando, que en este caso pues son las mujeres, son las niñas, las juventudes. Movimiento Semilla me invita, justamente por mi trayectoria, que ha sido una trayectoria, ni una sola votación cuestionada, intachable. He tenido reconocimientos tanto a nivel nacional e internacional por la forma en que he actuado. Entonces el partido me invita a participar con ellos. Me someto a una votación interna, porque es así como se define de forma democráticamente cómo se van a presentar los listados de candidaturas. Y pues me eligen en segunda casilla para la ciudad de capital, y así es como participo en Movimiento Semilla. Y así es como estás ahora floreciendo en el Congreso de la República. Estamos conversando con Andrea Villagrán, feminista por convicción o por vocación. Eso lo sabremos después de la pausa comercial. ¿Te quedas con nosotros? Nuestras redes sociales: Facebook, TV Azteca Guatemala, Instagram, TV Azteca Guate, Twitter, @Azteca Guate, TikTok, @Azteca Guate Oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la programación de TV Azteca Guate. Se está viendo este programa de 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje en diferido. Bueno, por favor, compártalo. Estamos aquí en Azteca Play y otras plataformas digitales, conversando con una mujer que desde muy joven ya tenía claro qué era lo que quería y se fue abriendo camino. ¿Sabes una cosa? Hay muchas personas que siempre ven el éxito como un destino y se les olvida que hay un proceso. No se trata de la punta del iceberg. Abajo
trabajo hay muchas cosas. ¿Quieres estar en mis zapatos? Hay que pasar por muchos retos y la preparación es indispensable. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora quiero que me contestes ese planteamiento que yo hacía antes de ir a la pausa comercial. ¿Feminista por convicción, por vocación o por las dos? No, sí, claro, por vocación democrática. La verdad es que al final el ser feminista es buscar la igualdad en oportunidades tanto para mujeres como para hombres. No es que los hombres tengan más o las mujeres tengamos más, sino que solamente buscamos la igualdad. Y eso ha sido malinterpretado y ha sido buscado de diferentes formas, pero ya estamos en 2024 y hablar que las mujeres no tenemos igualdad de derechos realmente es terrible. Entonces, el feminismo para mí es parte de la democracia. Nosotros somos parte de una democracia que tenemos que tener voz y voto. Ya hablar que tenemos que quedarnos solo en casa o que no podemos opinar, creo que eso tiene que quedar muchísimo atrás y darnos el espacio que nosotros merecemos, porque al final la población está hecha 50-50, somos el 51% de la población. De hecho, somos más. Exacto, somos el 51% de la población las mujeres y no es posible que no tengamos una representación como tal. ¿Crees que realmente se abrieron espacios en todas las áreas del país para liderazgo femenino? Y te pregunto esto porque al final yo creo, y es un punto de vista muy personal, que muchas veces, como para dar un ejemplo, hay reuniones donde mujeres somos invitadas y no se nos deja hablar. Hay momentos donde y que conste, yo no peleo con los hombres, yo creo que hacemos un excelente equipo, pero como que todavía les cuesta cambiar ese chip y recordar que no se trata de que si somos hombres o somos mujeres, aquí se trata de la capacidad que tiene la persona. ¿Qué opinas de eso? No, totalmente. Y es que también hay unas cuestiones en el feminismo que creo que a veces generan muchas confusiones y es acerca de la representación y la calidad o la meritocracia. Son dos temas completamente diferentes, porque muchos decían, no, es que miren, ya tuvimos una vicepresidenta mujer y miren lo que hizo, y hablan de corrupción, y hablan, por ejemplo, del caso de Roxana Valdetti. Yo les digo, bueno, ¿cuántos hombres presidentes hemos tenido a lo largo de la historia y no nos miden con la misma, con la misma vara, ¿no? No sopesan lo mismo. Y ahí nos vamos. Hay mujeres que no necesariamente van a estar en esos espacios y probablemente van a ser corruptas, igual que hay hombres corruptos, pero siempre se califica doble o esperan que la mujer que esté en algún espacio tiene que ser la supermujer, si no, no tiene derecho. Y al final, pues, si estamos hablando de igualdad, así como hay hombres malos, hay mujeres malas, así como hay hombres brillantes, hay mujeres brillantes. Ojalá, yo abogo porque las mujeres que tengamos los espacios seamos mujeres más brillantes, pero eso no limita que pues más de alguna mujer quizás no cumple ciertos requisitos, y eso no quiere decir que entonces todas las mujeres son malas. Sí, no hay que generalizar, igual que con los hombres. Creo que el engranaje lo podemos hacer cuando dejemos de lado las diferencias y veamos cómo te sumo, cómo te sumas tú también a la causa, y podemos hacer la diferencia. Estaba leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos y me gustó muchísimo porque me vino a hacer clic con muchas cosas que yo siempre he tenido presente en la vida, y creo que con eso nos identificamos, porque al final no se trata de alcanzar las metas, es el sistema que tú implementas para lograr eso, porque si no, solo es un instante. ¿Qué es para ti este tema del Congreso de la República? Porque más allá de iniciativas que tenemos hasta para decorar el país entero, ¿cómo podemos hacer para tener un cambio no de forma, sino de fondo, llegando a la implementación correcta de sistemas que funcionen, que no sea algo solo para alcanzar un objetivo, porque después volvemos a los mismos, a los hábitos? Claro, mira, en el Congreso creo que hay muchísimos objetivos a plantear, y en mi caso pues yo tenía al inicio varios objetivos que creo que logré impulsar desde las primeras legislaturas. Ahora, como gobierno oficialista, pues tenemos más posibilidades de impulsar muchísimas cosas de fondo, pero en un inicio yo te diría que uno de mis objetivos fue visibilizar las problemáticas de las mujeres, hablar de temas que a lo mejor sonaban muy incómodos, pero que había que hablarlos. Cosas tan básicas como, por ejemplo, el tema de la menstruación, que fue muy polémico, pero a mí me encanta mencionarlo porque hay que hablarlo. ¿Cómo es posible que el director de aquel entonces del sistema penitenciario nunca proveía de toallas sanitarias a las reclusas privadas de libertad? Porque pues nunca se le ocurrió que era una necesidad. Cosas como esas tan mínimas. Entonces, al final te das cuenta que si no hablamos de esos temas, pues pasan invisibilizados. Las mujeres somos parte del pueblo de Guatemala y tenemos problemáticas y demandas que tienen que ser abordadas. Pero cuando no hay suficientes mujeres o no hay suficientes compañeros diputados que hablen de las necesidades o nos representen en ese sentido, pues estos temas quedan invisibilizados. Las mujeres, yo porque leí un estudio de una organización que se llama PRI Guatemala, ellas mostraban cómo las mujeres utilizaban
Campanes para gestionar su sangre. Y todo fue porque pues, el director era hombre, jamás se le ocurrió que pues, era una necesidad básica de una mujer que vive mes a mes. Exacto. Entonces esto fue muy choqueante y cuando hablamos con los diputados y lo evidenciábamos, se sentían súper incómodos, me decían, no, pero diputada, ¿pero por qué hablas de eso? Háblalo en otro lugar, no lo hables tan alto. Y eso es tan natural. Eso es por mencionar algunas de las cuestiones, pero realmente logramos impulsar una serie de iniciativas de ley que tenían como objetivo visibilizar nuestras problemáticas, como la sociedad nos invisibilizaba. Y ahora, frente a este nuevo Congreso, en donde ahora soy bancada oficialista, ya no soy de oposición, tener la posibilidad real de impulsar cambios de fondo, eso es algo importantísimo. En el Congreso nos hemos trazado algunas líneas que son como la ley de competencia, la ley de servicio civil, y para digerirlo mejor, porque a veces la gente dice, bueno, esto es, ¿qué es, no? La ley de competencia es tan importante porque nos garantiza que el dinero que tenemos nos alcance para más, que sí nos alcance efectivamente. ¿Cómo es posible que la gente tenga que, en las fronteras, tenga que viajar a México a comprar productos, los vende en Guatemala y aún así les sale más barato? Mientras que en Guatemala tenemos los precios de la canasta básica sobre las nubes. Cada vez el salario mínimo, a pesar de eso, no alcanzamos a completar para la canasta básica. Es totalmente, es que es hasta contradictorio. Me decían, es que en México el salario mínimo es más bajo que en Guatemala, y ahí alcanza para más. ¿Cómo es posible? Es porque aquí hay unos grupos que se ponen de acuerdo sobre los precios, no solamente de las comidas, sino de la medicina, y que encarecen todo, y el costo de la vida es altísimo en Guatemala, y eso, para eso está la ley de competencia. Entonces, un tema que le vamos a entrar de fondo en esta legislatura con mucha fuerza, porque sabemos que eso sí va a cambiar la vida cotidiana del guatemalteco. Incidir en el país de una manera integral, clara, transparente y precisa. Estaba viendo uno de tus videos en Instagram donde hablabas de estas iniciativas de ley que ni siquiera las leyeron la legislatura pasada. Yo sé que este programa tenemos que tocar temas personales, donde naciste y todo lo que hemos hablado hasta el momento, pero creo que esto es importante porque es algo que destaca en ti, que explicas, desmenuzas, y es algo que también le ha caracterizado a Samuel y que es importante porque no se trata solo de que nos representen en el Congreso de la República, que también sean transparentes y expliquen y den seguimiento de lo que está pasando. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Cómo lo identificas y cuál es tu lectura al respecto? Bueno, si nosotros presentamos una cantidad de iniciativas de ley que trabajamos con organizaciones, con colectivos, hablamos sobre la ley del acoso, por ejemplo, el acoso callejero, la tipificación y una serie más de iniciativas de ley importante. Sin embargo, la legislatura pasada tenía una forma de hacer política que era bloquear, antidemocrática totalmente y autoritaria. Entonces bloqueaba las iniciativas. Ni las leían. Ni siquiera las leían. Nos bloqueaba el derecho que teníamos como diputados de presentar iniciativas de ley que fueran de parte de la discusión nacional de las comisiones y que pudieran seguir su rumbo. Y ahora, si no pasaban, no contábamos con los votos, pues está bien, pero nos limitaban el derecho desde un inicio. Y nos topamos ahora en esta junta directiva en la que fui primera secretaria 3 días. Ay, sí, ¿cómo te sentiste? Eso fue muy breve, pero me imagino que gratificante. Totalmente. Fueron 3 días súper intensos, pero también llenos de muchas emociones y muchas satisfacciones, porque en 3 días logramos ¿Se puede muchísimo. hacer algo en 3 días? Pues al menos logramos avanzar de forma, no lo sé cómo, pero logramos avanzar importante y dimos importantes. Por ejemplo, sacamos los 250 iniciativas de ley pendientes de lectura de la legislatura pasada. Lo identificaron que no. E íbamos a analizar cuáles leer, porque algunas pues ya habían perdido su sentido, porque eran de temas de COVID, por ejemplo. Pero otras que sí tenían vigencia y que teníamos que agotarlas. También habíamos hecho una forma democrática de distribución de oficinas, porque no vas a creer, pero hay diputados que tienen casi que penthouse de oficinas. Se han agarrado 2 hasta 3 oficinas. No, es un absurdo. Y los nuevos están sin un espacio. Es un abuso, desde oficinas de 30 metros cuadrados hasta diputados que tienen todo un nivel de oficinas de 250 metros. Todo un nivel. Es que esas cosas son absurdas y son realmente abusos que han tomado sobre el pueblo. Tarjetas de parqueo, hasta en eso. Es que de verdad a mí me asombra la capacidad de robar y de corrupción. Y el desperdicio. Pedían varias tarjetas de parqueo. Yo no entendía por qué un diputado tenía tantas tarjetas de parqueo y resulta que era porque las alquilan. Imagínate eso. Hasta de eso le estaban sacando provecho. Es que es absurdo. Y nosotros dijimos, no, estos abusos se van a acabar. Esto es demasiado. Vamos a ordenar. Que tienen ustedes, ordenar.
Y eso creo que también generó muchísimas molestias en muchos de los compañeros. Y dijimos, nosotros con Samuel no vamos a usar el fondo rotativo, la caja chica, pues porque nuestro salario nos alcanza. ¿Para qué gastar más, tener más gastos innecesarios en tantas necesidades? Y vamos a poner tanto orden en la parte administrativa, el uso de salones, el uso de cosas tan básicas que pues no parecerían tan, pero que se han vuelto privilegios dentro del Congreso para muchos diputados y diputadas. No, y si ya lo sumas, eso ya es un gasto grande. Andrea, se me quedaron muchísimas preguntas en el tintero. La verdad que te agradezco que hayas hecho este espacio para acompañarnos aquí en 360. No se trata de ideologías, o como alguien me dijo, Susana, y ya me estaban identificando. Yo realmente me identifico con el país, con Guatemala. Creo que tanto derecha, izquierda, centro, derecha y bueno, tantos otros que podríamos mencionar, si tenemos propuestas inteligentes, propuestas que sean de beneficio para los ciudadanos, podemos avanzar. Y en este caso hay que abrirnos al cambio y permitir que se den los resultados positivos. Qué gusto conocerte ya en vivo y a todo color. Sí, no, muchas gracias, Susana. Qué gusto conocerte. Muchas gracias a ti. Un gran lujo. ¿Algún mensaje que quieras darle ya de una forma breve a los que nos están viendo? Bueno, al pueblo de Guatemala y a todos los que nos están viendo, especialmente a todas las mujeres jóvenes, decirles que seguimos en el Congreso con mucha fuerza, que estamos trabajando para garantizar mayor gobernabilidad, pero sobre todo para hacer un cambio real en la vida de todos y todos nosotros. Así que seguimos con mucha confianza, con mucha fe, trabajando con algo que nos une, abriendo las puertas a la gente. Les agradecemos enormemente porque si hemos logrado estar hasta acá, si dimos posesión el 14 de enero a Bernardo Arévalo y a Karen Herrera, si hoy tenemos una gran mayoría en el Congreso que sacó a los corruptos o por lo menos los aisló, es gracias al pueblo de Guatemala que ha estado pendiente desde sus redes sociales, en las calles, que ha estado pendiente de lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo en la vida política. Así que les mando ese mensaje de que por favor sigan haciéndolo, sigan pues viendo lo que estamos haciendo y también enviándonos los mensajes correspondientes. Están invitados a visitarnos también en el Congreso de la República en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.